Hoy vamos a desglosar una de las decisiones económicas que más ha dado de qué hablar en Colombia últimamente. Se trata de ese decreto que fijó un nuevo y muy polémico salario mínimo. La clave aquí es entender paso a paso cómo se llegó a esa cifra. A principios de 2026, el gobierno colombiano suelta esta bomba, un aumento del 23% al salario mínimo. O sea, un número que, de verdad, dejó a muchísimos con la boca abierta. Y claro, encendió el debate en todo el país casi al instante. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿de dónde sacaron ese número? ¿Por qué un 23% tan exacto? Y la respuesta es que no fue para nada un número al azar. Detrás de esta cifra hay de todo. Un enredo legal, un giro en la forma de pensar la economía y sí, una fórmula matemática completamente nueva. Y bueno, eso es justo lo que vamos a desenredar hoy. A ver, lo primero que hay que saber es que este 23% no era para nada el plan A. Para nada. En realidad fue el resultado de una intervención judicial bastante dramática que puso al gobierno contra las cuerdas y lo obligó a moverse rápido y, más importante aún, a justificar mucho mejor sus números. Miren cómo se dieron las cosas. Y fue rapidísimo. A finales de 2025 sale el primer decreto. Pero ¡pum! Para febrero, el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo, lo tumba. La razón, falta de justificación, no estaba bien explicado. Y le dicen al gobierno, tienen 8 días para sacar un decreto nuevo, pero esta vez bien fundamentado. Imagínense la presión. Y la orden del Consejo de Estado fue súper directa, clarísima. No era solo denos otro número, no. La exigencia era un decreto que explicara el por qué. Querían ver el razonamiento, la lógica detrás del cálculo, de forma totalmente transparente. Bien. Entonces, para entender qué fue lo que cambió, primero tenemos que ver cómo se hacían las cosas antes. ¿Cuál era la fórmula de toda la vida para calcular el salario mínimo? Hay una serie de factores económicos que siempre se ponían sobre la mesa. Y aquí están, los componentes clásicos de siempre, la inflación que se espera, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento estimado del PIB. Son, digamos, los pilares de la fórmula tradicional. Pero, y aquí viene lo interesante, si uno suma todo esto, nos da un 13.6%, solo un 13.6%. Y acá es donde la cosa se pone buena, ¿no? Porque el aumento fue del 23%, pero la fórmula tradicional solo justifica un 13.6%. Hay casi 10 puntos porcentuales que flotan en el aire. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió el resto? ¿Qué pieza nos falta en este rompecabezas? Pues bueno, la pieza que faltaba, la que resuelve todo el misterio, es un concepto que viene directamente de la Constitución colombiana, pero que nunca antes se había metido, con números, a la fórmula. Y ese concepto es el salario vital. ¿Pero qué es exactamente este salario vital? Ojo, porque no es solo tener lo mínimo para sobrevivir, no. De acuerdo con la Constitución y también con estándares internacionales, es el ingreso que una persona y su familia necesitan para vivir con dignidad. Y eso va más allá de comida y techo. Estamos hablando de acceso a salud, educación, transporte, lo esencial para una vida plena. Para que quede más claro, el salario mínimo tradicional es como un piso, ¿no? Lo mínimo legal que se puede pagar para la subsistencia básica. Pero el salario vital, es otra cosa. Cambia la pregunta. Ya no es cuánto para sobrevivir, sino cuánto cuesta de verdad tener una vida digna. El enfoque es el bienestar, no solo la supervivencia. Y ojo, que esto no se quedó en una idea bonita o filosófica. Para poder meter el salario vital en la calculadora, el gobierno se apoyó en datos duros. Específicamente en un estudio técnico de la Organización Internacional del Trabajo del 2024, que justamente calculaba ese costo de vida digna para el caso de Colombia. Listo, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora sí, vamos a las cuentas. Veamos exactamente cómo se armó la nueva matemática para llegar a ese famoso 23%. En el decreto la fórmula es súper técnica, pero podemos resumirla en 3 pasos sencillos. Paso 1. Usando el estudio de la OIT, se calculó cuánto cuesta la canasta de vida digna, o sea, lo que se necesita para vivir bien. Paso 2. Se vio qué tan grande era la canasta que se podía comprar con el salario mínimo del año anterior, del 2025. Y paso 3, el más importante, se midió la diferencia, el hueco que había entre esas dos canastas. Y el resultado de ese cálculo es este número, 9.4%.
Esa era la pieza que nos faltaba. Este 9.4% es básicamente el empujón extra que se añadió para empezar a cerrar la brecha histórica entre lo que se pagaba como mínimo y lo que realmente se necesita para vivir con dignidad. Y aquí está, el momento de la verdad. Si tomamos el 13.6% que venía de los factores de siempre, los económicos, y le sumamos este nuevo 9.4% del salario vital, pues la cuenta es perfecta. Llegamos, exacto, al 23%. Misterio resuelto. Así fue como se armó el número. Y todo este cálculo al final del día, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en que el nuevo salario mínimo mensual para 2026 quedó fijado en 1.750.905 pesos colombianos. Pero, a ver, es súper importante entender que esto es mucho más que un simple número en una tabla. Esta decisión podría representar un antes y un después en la política económica y social del país. De hecho, el mismo decreto pone sobre la mesa un dato económico clave para justificar la medida. Este aumento tan grande se da en un momento en que el desempleo venía a la baja, pasando de un 10.3% a finales de 2022 a un 8.0% a finales de 2025. Básicamente el argumento del gobierno fue, la economía está lo suficientemente fuerte como para aguantar este incremento. Y el alcance de esto es gigantesco. Estamos hablando de que beneficia de forma directa a unos 2.4 millones de trabajadores, pero indirectamente el efecto llega a más de 6 millones. Pero quizá lo más profundo de todo es que, por primera vez, se mete un concepto de justicia social de lleno en la fórmula económica, y se empieza a tomar en serio ese mandato constitucional de salario vital. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la más importante de todas. Al haber metido el salario vital a la fuerza en la ecuación, ¿Colombia acaba de cambiar para siempre su definición de lo que es un pago justo? ¿O fue solo una medida de una sola vez, producto de la presión de un tribunal? Estamos quizá en el inicio de una nueva era para los salarios, una donde la meta ya no es solo la subsistencia, sino la dignidad. La respuesta, como siempre, la tendrá el tiempo.